David Benavidez ha vuelto a colocar su nombre en el centro de la conversación del boxeo con unas declaraciones que han corrido por todos lados. Hablando sobre Saúl Álvarez, Benavidez fue directo, sin filtros y sin el tono diplomático de otras veces. «A este payaso lo noqueo». Una frase durísima que deja claro que la rivalidad ya no vive solo en lo deportivo, sino también en lo personal y mediático. Lo más importante aquí no es solo el insulto, es el cambio de postura. Durante años, Benavidez habló de Canelo como el gran objetivo de su carrera. Lo pedía como pelea soñada, como oportunidad de demostrar quién era el mejor en las 168 libras. Ahora el mensaje es diferente. Ya no habla como aspirante paciente, habla como un hombre cansado de esperar y convencido de que el campeón lo ha evitado demasiado tiempo. Hay que recordar por qué esta pelea generó tanta presión. Benavidez fue durante años uno de los nombres más peligrosos del peso supermedio. Alto, agresivo, con volumen de golpes brutal y una pegada respetada. Muchos aficionados consideraban que era el rival natural para Canelo, cuando el mexicano unificó la división. Sin embargo, la pelea nunca llegó a concretarse, y eso fue alimentando frustración en el entorno de Benavidez. Con el tiempo, esa frustración se convirtió en ataque público. Benavidez ya no vende la historia como «quiero una oportunidad». La vende como «sé que le gano, y por eso no me enfrenta». Esa narrativa conecta mucho con parte del público, especialmente con quienes llevan años pidiendo ese combate y consideran que Canelo eligió otros caminos. También hay un detalle importante. Benavidez lanza estas palabras justo cuando su carrera entra en una nueva fase. Ya no depende exclusivamente de Canelo para hacerse grande. Ahora apunta a otras divisiones, otros campeones y peleas multimillonarias. Por eso puede hablar con más libertad. Siente que ya no necesita esperar permiso de nadie. Y así arranca esta nueva etapa. Con Benavidez llamando payaso a la mayor estrella del boxeo mexicano y asegurando que lo noquea. Una declaración explosiva que reabre una rivalidad que muchos daban por muerta. Para entender por qué David Benavidez ha pasado de pedir respeto a llamar payaso a Saúl Álvarez, hay que mirar los últimos años. Durante mucho tiempo, Benavidez hablaba de Canelo como la pelea soñada. Decía que quería enfrentarlo para demostrar quién era el mejor supermedio del planeta y para darle a la afición una guerra mexicana histórica. En esa etapa, el tono era distinto. Benavidez insistía en que merecía la oportunidad por méritos deportivos. Era joven, invicto, ex campeón mundial y uno de los nombres más peligrosos de las 168 libras. Muchos periodistas también empujaban esa narrativa. Si Canelo estaba unificando la división, el rival lógico era Benavidez. Pero la pelea nunca llegó. Mientras Canelo enfrentó a nombres como Caleb Plant, John Ryder, Yermel Charlo, o incluso subió a pelear con Dimitri Bivol, Benavidez seguía fuera de la ecuación principal. Eso fue acumulando frustración evidente. Con cada año que pasaba, el discurso cambió. Benavidez dejó de hablar como retador, esperando turno, y empezó a hablar como alguien convencido de que lo estaban esquivando. Empezó a repetir que Canelo no quería enfrentarlo por estilo, por tamaño y por riesgo. Esa narrativa fue creciendo entre aficionados, que también veían extraño que la pelea no se cerrara nunca. Hay además un factor emocional importante. Un boxeador en plenitud siente que sus mejores años tienen fecha de caducidad. Esperar demasiado por una superpelea puede costarte el mejor momento de tu carrera. Benavidez parecía sentir eso, que mientras esperaba a Canelo, el tiempo corría y debía crear su propio camino. Por eso hoy, lo vemos mucho más agresivo verbalmente. Ya no vende cortesía ni paciencia. Vende confrontación, rabia competitiva y seguridad total en que vencería al mexicano. El discurso cambió porque la situación cambió. Benavidez dejó de esperar una llamada y decidió forzar la conversación a su manera. Mientras David Benavidez insiste en que lo están evitando, Saúl Álvarez ha dado su propia versión en varias entrevistas. Y el mensaje del mexicano ha sido bastante claro. No quiere regalar ventajas físicas
a un rival naturalmente más grande bajo condiciones que no le favorezcan. Canelo ha explicado en distintas ocasiones que Benavidez es un peleador que rehidrata mucho después del pesaje y que llega a la noche del combate con una diferencia corporal importante respecto al límite oficial. En otras palabras, aunque ambos pudieran marcar 168 libras en la báscula, al día siguiente podrían presentarse con tamaños muy distintos. Ese argumento ha sido una de las bases para no cerrar la pelea. No es una preocupación nueva en la carrera de Canelo. Desde que subió de divisiones, el mexicano siempre ha tenido que enfrentar rivales naturalmente más grandes. Lo hizo contra Sergey Kovalev en 175 libras y más tarde ante Dmitry Bivol. Contra Bivol se vio precisamente una de las limitaciones físicas más claras: calidad técnica enorme, pero dificultad para mover a un rival grande y disciplinado. También Canelo ha dejado caer otro argumento importante: no necesita la pelea con Benavidez para validar su legado. A estas alturas de su carrera, ya fue campeón en 4 divisiones, unificó el supermedio y encabezó algunos de los eventos más grandes del boxeo mundial. Desde su punto de vista, no depende de Benavidez para entrar en la historia. Eso, naturalmente, irrita al entorno de Benavidez, porque mientras Canelo habla de negocios, ventajas de peso y legado ya construido, ellos hablan de méritos deportivos y de enfrentar al rival más peligroso disponible. Ahí nace el choque de narrativas que ha mantenido viva esta rivalidad sin necesidad de campana. También existe el componente económico. Canelo suele insistir en que si una pelea implica riesgo extraordinario, las condiciones económicas deben reflejarlo. Es decir, no se niega necesariamente por miedo, sino porque calcula riesgo, recompensa y momento de carrera como una superestrella consolidada. Por eso, cuando Benavidez dice «A este payaso lo noqueo», no solo ataca al boxeador, ataca toda la lógica con la que Canelo ha manejado esta pelea durante años, y eso hace que la tensión sea todavía mayor. Durante años, en las 168 libras, hubo una pregunta que persiguió constantemente a Saúl Álvarez: ¿cuándo peleará con David Benavidez? Mientras Canelo iba acumulando cinturones y unificando la división, Benavidez aparecía cada vez más como el rival natural que faltaba en la lista. El contexto era perfecto sobre el papel. Canelo se convirtió en campeón indiscutido del supermedio al derrotar a Caleb Plant en noviembre de 2021, cerrando un logro histórico para el boxeo mexicano. Al mismo tiempo, Benavidez seguía invicto, joven, peligroso y con un estilo ofensivo que muchos consideraban ideal para una guerra espectacular. Además, Benavidez hizo su parte dentro del ring para presionar. Venció a David Lemieux, después superó a Caleb Plant en una pelea muy seguida y más tarde derrotó a Demetrius Andrade. Cada victoria aumentaba la sensación de que ya no quedaban excusas deportivas para no hacerlo. Sin embargo, la pelea nunca se firmó. Canelo tomó otros caminos, habló de condiciones económicas, de ventajas físicas y de seleccionar rivales en función de su etapa profesional. Mientras tanto, Benavidez veía cómo pasaban los años más importantes de su prime, sin recibir la oportunidad que creía merecer. Eso convirtió el combate en una de esas peleas fantasmas del boxeo moderno. No una pelea cancelada una vez, sino una pelea que siempre parecía cerca y nunca llegaba. Cuanto más tiempo pasaba, más crecía el interés del público y más se polarizaban las opiniones entre quienes defendían a Canelo y quienes acusaban evitación. Finalmente, Benavidez decidió no quedarse atado a esa espera eterna. Empezó a mirar hacia las 175 libras y más adelante incluso hacia el crucero, buscando campeones como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. El mensaje era claro: si Canelo no le da la oportunidad, él construirá grandeza por otra ruta. Y quizá ahí está lo más interesante. La pelea que nunca llegó no desapareció. Solo se transformó en resentimiento, declaraciones explosivas y una rivalidad que sigue viva sin haber sonado una sola campana. Las palabras contra Saúl Álvarez no fueron un caso aislado. David Benavidez fue todavía más lejos en una entrevista reciente y dejó claro que su confianza ahora apunta a toda la élite. No solo dijo que noquearía a Canelo, también aseguró que derrotaría a Dmitry Bivol y a Artur Beterbiev, colocándolos a los tres como objetivos directos.
Ese mensaje es importante porque cambia completamente el marco de su carrera. Durante años, Benavidez parecía definido por la pelea que no consiguió contra Canelo. Ahora intenta redefinirse como un hombre que no necesita una sola rivalidad para ser grande. Quiere vender la imagen de cazador total, dispuesto a pelear con el mexicano, con el técnico más fino de la división y con el pegador más temido. Cuando menciona a Bivol, no está nombrando a cualquiera. Dmitry Bivol es el hombre que venció claramente a Canelo en 2022 y uno de los boxeadores más disciplinados del planeta. Técnico, frío, ordenado y con excelente jab. Derrotarlo colocaría a Benavidez en otra dimensión histórica. Y cuando menciona a Beterbiev, el mensaje es incluso más agresivo. Artur Beterbiev construyó fama como uno de los noqueadores más destructivos del boxeo moderno, con una larga racha de victorias antes del tramo final de su carrera. Decir que lo vencería también es una forma de proyectar ausencia total de miedo. Benavidez entiende perfectamente el momento. El público actual responde a la ambición visible. Si un peleador pide siempre combates duros, la gente los sigue incluso antes de ver si los gana. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Posicionarse como el hombre que quiere pelear con todos, mientras otros calculan demasiado. Naturalmente, hay quien ve estas frases como promoción. Pero incluso si lo son, funcionan. Porque ya no se habla solo de Benavidez contra Canelo. Ahora se habla de Benavidez contra cualquiera. Y eso lo convierte en una de las figuras más interesantes del momento. Cuando David Benavidez menciona a Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, no lo hace al azar. Está apuntando a la cima real de las 175 libras, una división que durante años estuvo dominada precisamente por esos dos nombres. Si Benavidez quiere demostrar que puede ser grande fuera del supermedio, tiene que mirar directamente hacia los campeones más peligrosos. Bivol representa el reto técnico perfecto. Es un boxeador extremadamente disciplinado, con gran jab, control de distancia y una capacidad táctica altísima. Además, su victoria sobre Saúl Álvarez elevó todavía más su prestigio mundial. Ganarle a Bivol sería, para Benavidez, una manera directa de responder también al debate con Canelo. Beterbiev, en cambio, simboliza otra clase de amenaza. Durante años fue visto como uno de los pegadores más temidos del boxeo, combinando fuerza física brutal con presión constante. Enfrentarlo sería una prueba de carácter y resistencia absoluta. Para Benavidez, derrotar a alguien así significaría demostrar que no solo puede boxear, sino también sobrevivir al fuego más intenso. Además, Benavidez entiende que si la pelea con Canelo nunca llega, necesita otras rutas para construir legado. Por eso Bivol y Beterbiev están en su mira, no solo por títulos, sino porque vencer a cualquiera de los dos lo colocaría automáticamente entre los mejores boxeadores del planeta. Mientras David Benavidez acapara titulares por sus ataques verbales a Saúl Álvarez y por retar públicamente a Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, la realidad más importante está mucho más cerca. Este sábado, Benavidez no peleará con ninguno de ellos. Peleará con un rival peligrosísimo, que puede cambiar por completo el rumbo de su carrera: Gilberto Ramírez. La pelea se celebrará en el T-Mobile Arena, uno de los recintos más importantes del boxeo actual, escenario habitual de grandes noches y megacombates. El simple hecho de que este choque se haga en Las Vegas ya muestra el tamaño del evento. No es una defensa menor, ni una cartelera secundaria. Es una pelea pensada para medir si Benavidez puede convertirse en una estrella todavía más grande fuera de las divisiones donde se hizo famoso. Además, el contexto deportivo es enorme. Estarán en juego títulos mundiales del peso crucero, una categoría donde Benavidez entra en terreno desconocido frente a hombres naturalmente más grandes. Durante años muchos lo vieron como un supermedio enorme, o incluso como futuro semipesado. Pero ahora el reto es todavía mayor. Ya no tendrá la misma superioridad física que mostró en otras etapas de su carrera. Para Benavidez, ganar este sábado significaría muchísimo más que sumar otra victoria. Le daría un campeonato mundial en una nueva división, reforzaría su discurso de que está listo para cualquiera y elevaría aún más la presión sobre nombres como Canelo,
Bivol o Beterbiev. También demostraría que no necesita esperar una superpelea heredada. Puede construir su propio legado derrotando campeones reales. Pero el riesgo es igual de grande. Gilberto Ramírez no llega para ser escalón de nadie. Es un peleador con experiencia de élite, tamaño natural para el peso crucero y hambre de consolidarse todavía más. Por eso, mientras Benavidez habla de noquear a todos los grandes nombres del boxeo, este sábado tendrá delante una prueba muy seria, que puede validar todo lo que dice, o frenarlo de golpe. La pelea contra Gilberto Ramírez no es solo otro combate para David Benavidez. Representa un salto enorme en su carrera, porque subir al peso crucero significa entrar en una división donde la fuerza natural, el tamaño y la resistencia cambian por completo respecto a categorías anteriores. Aquí ya no basta con talento, hay que demostrar que el cuerpo acompaña al nivel más alto. Durante años, Benavidez fue visto como un peleador muy grande para las 168 libras. Incluso en semipesado, muchos pensaban que tendría ventajas físicas frente a varios rivales. Pero en crucero, la historia cambia. Ahora enfrentará hombres que llevan tiempo compitiendo en pesos superiores, acostumbrados a absorber golpes más pesados y a imponer presencia física desde el primer round. Además, pelear con zurdo en esta categoría tiene un componente simbólico importante. Si Benavidez gana, demostrará que no dependía de recortes de peso favorables, ni de ser el hombre más grande de divisiones menores. Confirmaría que su presión ofensiva, volumen de golpes y calidad técnica también funcionan ante rivales grandes y campeones establecidos. Pero si la subida sale mal, aparecerán dudas inevitables. Se cuestionará si avanzó demasiado rápido, si el crucero es demasiado para su estructura, o si debía haberse centrado antes en dominar las 175 libras. Por eso este sábado no solo pelea por cinturones, pelea por demostrar hasta dónde puede llegar realmente su ambición. En otras palabras, Benavidez está apostando fuerte. No eligió una subida cómoda ni un nombre fácil. Eligió entrar directamente en terreno pesado frente a un campeón real. Y eso convierte esta pelea en una de las decisiones más valientes de toda su carrera. Para quienes solo están pendientes de las declaraciones de David Benavidez, puede parecer que Gilberto Ramírez es simplemente el siguiente nombre en la agenda. Pero esa lectura sería un error enorme. Zurdo no llega como rival de paso, ni como escalón mediático. Llega como un campeón consolidado con experiencia real en grandes escenarios. Ramírez fue campeón mundial del supermedio cuando derrotó a Arthur Abraham en 2016, convirtiéndose en uno de los mexicanos más exitosos de esa etapa, en divisiones altas. Desde entonces construyó una carrera larga, sólida y con victorias constantes, mostrando una mezcla poco común de tamaño, volumen ofensivo y capacidad para adaptarse a distintas distancias. Más adelante, decidió subir de categorías y buscar nuevos retos. En semipesado compitió a gran nivel y posteriormente encontró su mejor momento reciente en el peso crucero, donde conquistó títulos importantes y reforzó la idea de que su físico encaja muy bien en divisiones superiores. Es decir, Benavidez no enfrentará a alguien fuera de sitio. Enfrentará a un hombre ya asentado en ese peso. Además, zurdo tiene herramientas que pueden complicar mucho. Es zurdo, algo que siempre añade problemas tácticos si no se gestiona bien. Tiene tamaño natural para el crucero, buena actividad ofensiva y experiencia peleando rounds largos bajo presión. No depende de una sola mano milagrosa. Sabe competir, sabe trabajar y sabe ganar. Otro punto importante es el hambre competitiva. Para zurdo, esta pelea también representa muchísimo. Ganarle a Benavidez significaría frenar a una de las figuras más habladas del momento y colocarse en el centro del boxeo mundial. Sabe que muchos están mirando más al rival que a él, y eso puede convertirse en motivación extra. Por eso esta pelea es tan peligrosa para Benavidez. Porque mientras una parte del público ya imagina futuros combates contra Canelo, Bivol o Beterbiev, delante tendrá a un campeón real que quiere arruinar todos esos planes en una sola noche. Si David Benavidez derrota a Gilberto Ramírez este sábado, el impacto sería enorme. No estaríamos hablando solo de una victoria más en su récord,
sino de una confirmación pública de que Benavidez puede trascender la narrativa de el rival que nunca peleó con Canelo y convertirse en una estrella con camino propio. Ganar en peso crucero frente a un campeón consolidado significaría muchísimo porque validaría su subida de división. Demostraría que no dependía de ventajas físicas en supermedio, ni de ser el hombre más grande en categorías inferiores. Probaría que su presión ofensiva, resistencia y ritmo también funcionan ante rivales naturalmente más pesados. Además, esa victoria reforzaría todas sus declaraciones recientes. Cuando alguien dice que vencería a Saúl Álvarez, Dimitri Bivol y Artur Beterbiev, necesita resultados grandes para sostener el discurso. Ganarle a zurdo en una nueva división le daría credibilidad inmediata. También crecería su valor comercial. Benavidez pasaría a ser campeón en otra categoría, invicto y con aura de hombre dispuesto a pelear con cualquiera. Eso atrae dinero, público y negociaciones mucho más fuertes. Las grandes promotoras y los grandes nombres tendrían más incentivos para sentarse a hablar con él. Y quizá lo más importante, cambiaría el relato histórico de su carrera. Ya no sería solo el boxeador, al que Canelo nunca enfrentó. Sería el peleador que, cansado de esperar, subió de peso y empezó a conquistar divisiones por su cuenta. Esa historia vende muchísimo más que cualquier queja pasada. Pero, así como una victoria lo puede disparar a otro nivel, una derrota frente a Gilberto Ramírez también tendría consecuencias importantes para David Benavidez, porque cuando un peleador habla tan alto, reta a todos y asegura que noquearía a varias estrellas, el riesgo de caer públicamente es mucho mayor. Lo primero que cambiaría sería la narrativa sobre su subida de peso. Muchos dirían que avanzó demasiado rápido, o que el peso crucero no era el movimiento correcto todavía. Se cuestionaría si Benavidez debía haberse asentado antes en semipesado, o si el salto a rivales naturalmente más grandes expuso límites físicos que antes no se veían. También afectaría directamente a sus declaraciones contra Saúl Álvarez, Dimitri Bivol y Artur Beterbiev. Si no puede superar a zurdo, mucha gente usaría ese resultado para decir que estaba hablando demasiado antes de demostrarlo frente a la élite de nuevas divisiones. En términos comerciales, una derrota no lo destruiría, pero sí enfriaría momentáneamente su impulso. Seguiría siendo nombre grande y pelea atractiva, pero ya no llegaría invicto ni con la misma sensación de amenaza absoluta. En boxeo, la percepción importa muchísimo, y perder justo cuando más ruido haces siempre cambia cómo te negocian. Sin embargo, también hay otra lectura posible. Si pierde dejando una gran actuación en una categoría superior contra un campeón fuerte, podría salir con respeto, incluso en la derrota. A veces el público perdona una caída si siente valentía real y ambición auténtica. Y Benavidez, subiendo a crucero para enfrentar a zurdo, está arriesgando de verdad. Por eso esta pelea es tan decisiva. No se trata solo de ganar o perder cinturones. Se trata de definir si Benavidez está entrando en una nueva era de grandeza, o si tendrá que reconstruir el discurso después de la primera gran prueba. Al final, todo lo que está haciendo David Benavidez parece responder a una idea muy clara. Si Saúl Álvarez no le dio la oportunidad que llevaba años buscando, entonces construirá su propio camino hacia la grandeza. Y eso explica tanto sus declaraciones explosivas como sus decisiones deportivas recientes. Llamar payaso a Canelo y asegurar que lo noquearía no es solo provocación. Es una forma de cerrar una etapa, donde Benavidez era visto como el hombre esperando una llamada. Ahora quiere presentarse como protagonista absoluto, alguien que no necesita el visto bueno de ninguna superestrella, para convertirse en uno de los nombres más importantes del boxeo actual. Por eso también reta a Dimitri Bivol y Artur Beterbiev, porque entiende que el legado no se construye solo con rivalidades pendientes, sino venciendo campeones reales en divisiones complicadas. Quiere que el público lo vea como el hombre que sí quiere pelear con todos. Y ahora llega la prueba inmediata contra Gilberto Ramírez. Ahí se separan los discursos de la realidad. Si gana, saldrá reforzado como una amenaza total, y como un peleador que convirtió la frustración en ambición. Si pierde, muchos dirán que habló demasiado antes de tiempo. Sea cual sea el resultado,
algo ya cambió. Benavidez dejó de vivir a la sombra de una pelea que nunca llegó. Ahora está escribiendo su propia historia, subiendo de peso, buscando campeones y generando conversación por méritos propios. Y esa quizás sea la verdadera noticia de todo esto. Mientras muchos siguen esperando Canelo versus Benavidez, Benavidez parece haber decidido que su futuro ya no depende de Canelo. Depende únicamente de lo que haga cuando suene la campana.